Es un placer estar acá con ustedes y en la fundación y con estos compañeros de mesa de lujo, la verdad. Así que y siempre es un placer hablar de las humanidades, ¿no? Vos decías que se puede considerar a las humanidades como el arte de leer, y creo que sí, me gusta la idea de pensar en eso, no solamente porque soy crítica literaria, digamos, sino porque en realidad en todas las disciplinas de las humanidades la lectura ocupa y ocupó siempre un lugar central. Pero me interesa incluso pensar que las humanidades son el arte de leer más allá de los libros, las imágenes, el cine, los documentos, lo que fuere, o a través de ellos, son el arte de leer el mundo. Cuando leemos una película, o cuando leemos un libro, o cuando leemos una manifestación callejera, estamos leyendo ahí algo de la experiencia humana que se manifiesta de un modo particular y estamos intentando darle sentido a eso. Entonces, creo que es linda la idea de pensar a las humanidades como la lectura, ya no de un objeto en particular, sino del mundo en el que esos objetos circulan, y del mundo en el que esa experiencia humana se manifiesta a través de esos objetos. Sobre la cuestión de la inutilidad o utilidad, para qué sirven o si sirven, porque a veces no es para qué, sino si sirven las humanidades, ahí hay una larga discusión filosófica desde el origen de las humanidades, está presente, ¿no? Desde siempre, y va tomando en cada momento histórico formas distintas. Con Eduardo Zimmerman, que está por acá, dictamos un curso en conjunto dentro de la carrera de humanidades que se llama Teoría y Crítica de las Humanidades, donde precisamente vemos cómo las humanidades han sido puestas en el banquillo de los acusados desde el Renacimiento en adelante. Lo que pasa es que cada vez se le acusaron distintas cosas. Entonces, sobre la utilidad o inutilidad, yo diría que lo que es interesante es pensar en las humanidades hoy, del lado no de la producción, sino de la creación. Las humanidades nos enfrentan a culturas distintas, diversas, tanto en el mismo momento histórico como distantes en el tiempo. Nos enfrentan a soluciones que otros han dado a problemas que quizás hoy también se manifiestan de otro modo, evidentemente, con otra especificidad, pero por eso nos permiten inventar más que producir, inventar, crear, imaginar, incluso poder imaginar salidas de este mundo, otros mundos posibles, y en ese sentido me parece que son mucho más que útiles, y que son muy, muy importantes. Pero no voy a acaparar, soy la primera, pero no voy a acaparar el habla. Gracias, Florencia. Alejandro, ¿querés seguir vos? Sí, claro, con todo gusto. Pero lo primero es agradecer verdaderamente a Jerry, a Asunción, pero especialmente a Gaby que nos convocó, y a Diana que nos acompaña, y por supuesto a todos los que están esta tarde aquí. Creo que son espacios sumamente valiosos, los espacios de conversación, de intercambio, los espacios, diría, casi inútiles, donde no vamos ni a ofrecer ni a obtener títulos, ni a ofrecer ni a obtener dinero, sino a escucharnos y a aprender y a tratar de pasar un buen rato entre ideas. Así que les agradezco sinceramente que esto pueda ocurrir, más en tiempos de tanto aislamiento y de tanta soledad. Yo no quiero esquivar lo feo de la pregunta, que es acerca de la utilidad. Durante muchos años creo que hubiera preferido celebrar la gratuidad de una actividad, ponerme del lado, diría, casi batailleano, según el cual la inutilidad de la fiesta, el gasto inútil, es lo que le da sentido a algunas cosas, y entre ellas a esa esfera tan amplia de lo que llamamos humanidades. Yo lo hubiera puesto hace algún tiempo ahí, hubiera dicho, es parte de la fiesta batailleana, es parte de aquello de lo que no esperamos
ninguna retribución que no sea la que obtenemos por hacerlo. Hoy no estoy tan seguro de suscribir esa posición. Creo que es difícil pensar que una especie como la nuestra le ha dedicado tanto esfuerzo, tanta energía intelectual, tantos recursos a algo que sea absolutamente inútil. Y creo que por el contrario, las humanidades tienen muchas funciones de utilidad. Voy a mencionar algunas, no pretendo ni agotarlo, ni mucho menos, y voy a soslayar aquellas en las que me siento más incapaz, pero que me parece que son relevantes, las que tienen que ver con el desarrollo del cerebro, de la imaginación, del lenguaje, de una serie de capacidades puramente cognitivas, por decirlo de algún modo. Pero yo la primera utilidad la quiero poner en estos términos. Hay una tensión en todas nuestras actividades entre creencia y verdad. Nos debatimos permanentemente entre lo que creemos y queremos conservar la creencia y la búsqueda de lo verdadero que eventualmente, y diría generalmente, va a contradecir nuestras creencias. Una es una actividad orientada a garantizar la permanencia en la tribu, la otra es una actividad orientada a lo que yo llamaría, con una palabra que podríamos someter a crítica de una perspectiva humanista, pero no vamos a hacerlo ahora porque sería irnos por otra de las ramas, es para avanzar en el progreso. Necesitamos la verdad para que las creencias cambien y necesitamos las creencias para ser parte del grupo. Esa tensión la hemos resuelto produciendo dispositivos que nos permitan avanzar hacia la verdad sin perder nuestra pertenencia al grupo. Quiero decir, si ejemplos muy sencillos, los que vienen así a la mano, pero si en una sociedad tradicional alguien cuestiona creencias esenciales de la comunidad, va a ser expulsado de la comunidad y el costo de esa expulsión puede ser la vida. El costo es muy alto. Entonces, desafiar las creencias tiene mucho riesgo y muy pocas ventajas. ¿Cuál es el cambio para quien desafía la creencia del origen de la lluvia? Si no hay ninguna ventaja, porque la lluvia va a provenir del mismo modo, sea que creamos en Dios o que creamos en los fenómenos meteorológicos. Entre los dispositivos que hemos desarrollado para poder avanzar hacia la verdad sin perder la pertenencia a la comunidad, yo identificaría los siguientes. El arte, que nos ayuda a ver de otro modo. Vemos cosas que no veíamos, escuchamos sonidos que no escuchábamos, cambiamos nuestra percepción a través del arte. La política, que es un mecanismo destinado a cambiar el statu quo de la organización social. La ciencia, que desafía la ortodoxia religiosa con un dispositivo muy preciso para no terminar en la hoguera, y las humanidades, que desafían las creencias acerca, sobre todo, de los relatos que nos constituyen. Y nosotros somos nuestros relatos, somos lo que nos contamos, somos más nuestras historias que cualquier otra cosa en cuya trama estemos. Y el modo de desafiar esas historias para reconstruir nuestra identidad, nuestras expectativas, nuestra sociabilidad, nuestros afectos, nuestros horizontes intelectuales, morales, etc., ese dispositivo es lo que llamamos humanidades. Yo diría, esta es la primera función de utilidad que yo veo en las humanidades y que me parece esencial. Y que por eso tiene una historia tan antigua. Ahora, yo voy a señalar, y después paso la palabra, otra función que me parece relevante y que es una función más moderna. Y cuando digo más moderna, quiero decir que tiene quizás nada más que 3000 años. Y voy a sintetizar esta otra función en el título de un libro que lamento haber publicado porque parece que es un chivo, pero bueno, yo durante muchos años confundí
Si lo hubiera sabido antes, hubiese ahorrado mucho dinero, pero confundí los libros que quería leer con los que debía editar, y entonces en eso estoy, y no tengo más posibilidad que citarlos porque los publiqué para leerlos. Pero es un libro de Martha Nussbaum, cuyo título es Sin ánimo de lucro, y su subtítulo es ¿Para qué sirven las humanidades? ¿Por qué la democracia necesita de las humanidades? Y esta es una discusión situada en la relación entre humanidades y democracia, y yo voy a decir algunas claves del libro, que son: las humanidades sirven para educar los sentimientos morales de los ciudadanos, sirve para destacar la importancia de la argumentación y contribuir a crear una esfera pública de calidad, sirve para que entendamos a los otros y por tanto podamos interactuar con ellos y no solo querramos aniquilarlos, y sirve finalmente para, diría casi como síntesis de todo esto, para construir una educación democrática que es la que nos permite vivir en comunidades tan complejas como las que tenemos hoy en día. Yo hasta aquí llego con mi primera intervención y le paso la palabra a Pablo. Bien, ya tenemos mucho para pensar. Pablo, te dejo seguir. Bueno, antes que nada les quería agradecer mucho por la invitación. También es un honor formar parte de esta charla con Florencia y Alejandro. Y bueno, en cuanto a la respuesta, a ver, ya hablaron bastante Florencia y Alejandro del tema de la utilidad, así que no me voy a dirigir a eso. Pero, bueno, es un poco una deformación profesional esto de cuestionar la definición misma o cuestionar la pregunta misma, ¿no? Entonces, vos decías, Gaby, esto de el arte de leer, ¿no? Como definición de las humanidades, que, digo, a ver, aclaro que lo pongo en cuestión no porque yo tenga una definición mejor, sino, nuevamente, es un poco un gaje del oficio, pero lo que quería decir es que delimita un poco el concepto de humanidades hacia lo que se suele llamar en términos generales hermenéutica, que tendría una definición que sería básicamente la que vos diste, algo así como el arte de leer, de dar sentido a los textos, etc. Esto tiene que ver con una tradición que básicamente se dio en Alemania en el siglo XIX, que va, digamos, de Schleiermacher a Dilthey, que divide los saberes en ciencias del espíritu, Geisteswissenschaften, y ciencias de la naturaleza, Naturwissenschaften. Y digo saberes y ciencias porque, como saben, la palabra en alemán alberga, digamos, tanto los sentidos de lo que ahora llamaríamos ciencia, como saberes que hoy justamente se oponen o se distinguen de la ciencia, como la filología, la filosofía, la historia, etc. Esta división entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, y ahí me parece que hay lo interesante, implica una distinción ontológica entre naturaleza y espíritu, o sea, una posición metafísica dualista, que generalmente viene acompañada de una narración en la cual la historia con mayúscula es la conquista de la naturaleza por parte del espíritu, que, o casualidad, digamos, termina culminando generalmente en el hombre europeo. Pero más allá del eurocentrismo de esta narrativa, el dualismo entre naturaleza y espíritu es algo que hoy, después podemos charlar un poco mejor por qué, pero creo que se desarma por todas partes. Doy simplemente un ejemplo que pensé ahora, pero que es muy trivial y podemos pensar en tantísimos otros. Pensemos en, bueno, ahora estamos usando Wi-Fi, ¿no? O Bluetooth. Yo tengo conectado los auriculares por Bluetooth y estamos teniendo esta charla a través del Wi-Fi. Pero en términos tradicionales, estas cosas serían consideradas espirituales. Piensen que es algo que no es tangible, no es visible, y sin embargo es real, porque funciona y actúa, digamos. Entonces, es solo un ejemplo muy, muy bobo para decir que esta narrativa humanista se resquebraja por distintas razones. Pero volvamos a lo del arte de leer. Pensaba cuando decías que un algoritmo, por ejemplo, también lee. Un algoritmo lee, o sea, ordena, mapea datos, una computadora procesa, decodifica, y sin embargo no decimos que es humana. Entonces, o sea, esta decodificación y este ordenamiento de datos no parecen alcanzar a la definición.
pero justamente ahí entra la otra parte que mencionaste, que es el arte, ¿no? Porque vos dijiste arte de leer. Bueno, ¿en qué consistiría eso acá? Me parece que en el hecho de no tanto seguir reglas establecidas de antemano, que es lo que, digamos, hace un algoritmo, sino poder inventarlas o poder partir de un caso particular y llegar a la regla general que habría que aplicar, o por lo menos a la pregunta por cuál sería esa generalidad que estaríamos aplicando, ¿no? Y es un poco lo que hacemos cuando estamos frente a una obra de arte. O sea, si somos más o menos buenos espectadores, no le aplicamos reglas, o no solamente, por lo menos, sino que tratamos de juzgarla en su singularidad, ¿no? Esto tiene que ver con, bueno, lo que Kant llamó juicio, facultad de juzgar, que justamente es de alguna manera lo que hacen los jueces, ¿no? O sea, tienen por un lado el hecho, el delito, el conflicto, la situación particular, y por otro lado las leyes que son universales. Entonces el problema es, bueno, ¿cómo conecto esas dos cosas? ¿Cómo conecto la particularidad con la universalidad? ¿Cómo elijo qué regla aplicar? ¿No? Eso es algo que, digamos, requiere de una mediación que no está dada. Y más allá del tema de los jueces, digamos, ¿cómo constituimos la experiencia? Digo algo muy breve, pero para Kant, digamos, funciona de un modo que partimos de un dato sensible, nuestra imaginación intenta encontrar conceptos que le correspondan y en la mayoría de los casos los encontramos. Esto es una mesa, esto es una computadora, etc., ¿no? Pero con las obras de arte pasa otra cosa, que es que no es interesante la pregunta por la generalidad, como decir, esto es una obra de arte simplemente, sino que nos interpela una pregunta por la singularidad de esa obra, ¿no? Y ahí es cuando nuestra imaginación, que bueno, es para Kant lo que conecta la sensibilidad con el entendimiento, lo digo en estos términos, pero se podría usar cualquier otro aparato conceptual para decir algo parecido, ¿no? Pero bueno, cuando nuestra imaginación empieza a buscar un concepto pero no lo encuentra, ahí ese movimiento de búsqueda es la experiencia de lo bello, que dicho sea de paso, creo que ya que digamos las artes es una de las consideradas humanidades, o se dice artes y humanidades, esto justifica de por sí, me parece, la existencia de las artes, más allá de que uno pueda poner en cuestión la categoría de lo bello y demás. Pero bueno, esto en cuanto a la parte de arte. Y una cosa más que quería decir es que vos marcabas esta oposición entre las humanidades por un lado y por otro lado, bueno, la ciencia, la tecnología. Y me parece que es necesario decir que la lectura ya es por sí misma una tecnología. O sea, nosotros estamos acostumbrados a asociar la tecnología con construir cosas complicadas. Pero bueno, son cosas que son exteriores al cuerpo propio, que nos sirven para determinados fines. Y en ese sentido, la lectura es claramente una tecnología, que a su vez es correlativa de otra tecnología, que es la escritura, ¿no? O sea, hay, no sé, como diría Derrida, por ejemplo, un dispositivo tecnológico entre el ojo, la mano y la boca. Digo la boca porque la escritura es también correlativa del habla. Y en cuanto a la parte de ciencia, hay acá algo que me parece que habría que trabajar, porque cuando hablamos de humanidades, también muchas veces se dice ciencias humanas, ¿no? O bueno, como decía antes, ciencias del espíritu, pero bueno, ya tiene que ver con una tradición muy específica, pero en general se toman casi como sinónimos, humanidades y ciencias humanas. Y acá me parece que hay una cuestión que bueno, hay un debate infinito sobre el estatuto epistemológico de las humanidades, y ahí, digamos, para mí no siempre es muy interesante el debate, porque en general está enfocado desde una perspectiva bélica, diría, en el sentido de que, por ejemplo, para no irnos muy lejos, en los años 90 está todo este episodio que se conoce como las Science Wars, las guerras de la ciencia, donde estaba, por ejemplo, el Affaire Sokal, no sé si lo tienen en mente o lo menciono previamente, no hace falta, ¿no? Bueno, que publica este paper y al mismo tiempo en una revista de estudios culturales, y al mismo tiempo dice que era una farsa, etc. Pero básicamente lo que sucede ahí es que todo el mundo está en la posición de defender su propio rancho a toda costa, se sienten atacados, quieren contraatacar,
por un lado los científicos salen con los tacones de punta a atacar la falta de método de las humanidades, su vaguedad, etc. Y por otro lado también los humanistas muestran los dientes, toman esta famosa frase de Heidegger de la ciencia no piensa, que es, bueno, esta idea de que, digamos, frente a la razón calculadora, instrumental, que nos lleva a la devastación material y espiritual, hay que volver a una especie de pensamiento meditativo, arraigado en el suelo y demás. Estoy simplificando mucho porque, bueno, también parte de ahí toda una crítica a la identidad de este arraigo, que tiene que ver con la deconstrucción y demás. Pero el punto que quiero destacar es que ese momento ya pasó. Y me parece que eso es algo afortunado, el hecho de que hoy estamos en una etapa más pacífica de la relación entre humanidades y ciencias, en el sentido de que muchos de los debates más interesantes desde el campo de lo que tradicionalmente llamamos humanidades, tiene que ver con cuestiones que son también científicas. Y no me quiero extender demasiado, pero no sé si dígame si menciono una cosa más, que es la que hace a la dualidad hombre-naturaleza, que está un poco implicada ahí, porque uno piensa, bueno, ciencias humanas versus ciencias naturales. Pero las ciencias naturales tampoco son un campo homogéneo. Y si las agrupamos de esa manera es porque entendemos que su objeto de estudio es precisamente la naturaleza. Pero bueno, para esto estamos presuponiendo un concepto de naturaleza que a su vez en gran medida viene de las humanidades. Entonces ahí hay un par de cuestiones, o sea, que sean las humanidades las que definen el campo de estudios que funciona como su exterioridad. No estoy diciendo que, digamos, las ciencias naturales tampoco determinen en parte el concepto de naturaleza, pero en gran medida es así, de hecho. Y por otra parte, que demos por sentado en gran medida el concepto de naturaleza en juego, porque, digamos, si bien por un lado se determina por oposición con lo humano, solemos tener en mente un concepto de naturaleza que es bastante anticuado, que viene de una tradición larguísima. Y por último digo la pregunta por, bueno, ¿cuáles son las ciencias naturales que también problematiza la dicotomía, ¿no? Porque pensemos en, no sé, lo digital, la electrónica, la nanotecnología, la inteligencia artificial, ¿son naturales? O sea, si son naturales, ¿a qué le estamos llamando naturaleza entonces? Evidentemente no puede ser en el sentido de lo que no es humano o lo que no está tocado por el hombre, porque precisamente estamos hablando de producciones humanas, ¿no? Entonces ahí hay un punto donde la oposición entre humanidad y naturaleza pierde sentido. Concluyo simplemente de esto que la oposición entre humanidades como arte de leer y ciencia y tecnología es problemática o difusa. Entonces, digamos, si bien estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron Florencia y Alejandro, al mismo tiempo habría que pensar cómo redistribuimos los saberes, digamos, teniendo en cuenta que no podemos oponer de una manera tan tajante las humanidades a la ciencia y la tecnología. Voy por ser investigadora y de las humanidades, digamos, entonces me ha tocado participar muchas veces de las comisiones, ¿no?, de evaluación y de acreditación, tanto de científicos, postulantes, como de programas de estudio y demás. Y entiendo que la guerra con las ciencias, digamos, está bueno lo de olvidar un poco, cuestionar los binarismos, porque es claro que yo creo que el progreso más interesante, tanto de las humanidades como de las ciencias contemporáneas, es justamente su asociación, el modo en que se asocia en Bruno Latour, en Viveiros de Castro y Débora Danowski, y en tantos pensadores donde la ciencia y las humanidades no son opuestos, sino que son aliadas. La otra ciencia, a veces me parece la ciencia que no se alía con las humanidades y las humanidades que rechazan toda cuestión científica, también a veces me parece que quiero que se entienda que estoy hablando del momento contemporáneo, ¿no?
en este momento están perdiendo una oportunidad, que es la oportunidad de colaborar en la protección de un mundo que se está acabando, y lo estamos viendo, nuestro contacto ya por lo pronto se acabó, ¿no? Entonces me parece que eso es muy claro. Pero por otro lado creo que la guerra sigue, y de algún modo, no sé, quizás yo siempre me acuso de ser demasiado optimista, a pesar de lo que acabo de decir con respecto al mundo, pero siento que realmente hay el hecho de que las humanidades hayan sido atacadas tanto últimamente en este sistema neoliberal que solo piensa en la producción y no en la creación o la invención. En un punto siento que nos han fortalecido, o sea, quizás no al interior de los sistemas científicos, pero creo que nos han fortalecido a las humanidades en varias cuestiones. Y con respecto a los sistemas científicos, y retomando un poco la pregunta creo que era de Fernanda Pampín, que vos recuperaste, Diana, investigar en humanidades, yo si lo pienso así como intuitivamente, ¿cuál es la diferencia que tiene con la investigación en ciencias? Que no tenemos un laboratorio en el sentido de un trabajo, ¿no? de pruebas y error, en ese sentido, pero en todo el resto es bastante semejante. Nosotros tenemos que hacer búsquedas de archivos, tenemos que conseguir materiales, tenemos que contrastar pruebas, tenemos que presentar ideas y contrastarlas con otras, buscar bibliografía, idear. No tenemos un método único, pero tenemos que idear un método para poder dar cuenta de eso. No creo que haya mucha diferencia, y sí creo que cuando se puede, si vamos a investigar, ¿no? Pues para mí es muy interesante pensar que las humanidades, como muchas, como la ciencia también, ¿no? Hay ciencia aplicada y hay científicos que aplican, ¿no? la ciencia, y otros que investigan. Bueno, las humanidades también, incluso las artes, hay gente que crea simplemente y no investiga, o investiga para crear, que es otro tipo de investigación. Ahora, cuando se investiga, si nosotros como investigadores en ciencias humanas, vamos a usar por este momento ciencias humanas también, si nosotros podemos explicar cuáles son los criterios de verdad, el método utilizado, el camino que hemos hecho para llegar a esa proposición que estamos haciendo en relación con la investigación que traemos, muchos científicos entienden, ¿no? Entienden, y se puede llegar a una alianza, digamos, que creo que es muy productiva para todos y todas. Pero bueno, no sé, insisto en que quizás soy optimista. Entiendo que no tenemos los humanistas que claudicar en la defensa de nuestros procedimientos, nuestros valores, en la defensa del pensamiento de riesgo, que es el nuestro por excelencia, pensar el pensamiento de riesgo, ¿no? del que habla Gumbrecht, el pensamiento de riesgo del que han hablado tantos filósofos y tantos humanistas a lo largo de la historia. Todos ellos se han arriesgado y han propuesto cosas que por momentos no podían ser probadas, y que a lo mejor se probaron mucho después y se demostraron, o incluso se demostró más que se haya demostrado la verdad, porque a veces entiendo que las humanidades no solo trabajan con la verdad, ¿no? También trabajan con lo inexistente, con la imaginación. No solo se probó la verdad o el valor de eso, sino una función que algo no tuvo, un descubrimiento no tuvo en un momento, pudo haberla tenido mucho tiempo después. Entiendo que no tenemos que claudicar ante los parámetros científicos de las ciencias duras. Entiendo que tenemos que pelear, y por eso creo que la guerra es buena y es necesaria y es productiva, y la tenemos que dar, y no pensar que ahora estamos en un momento de paz con la ciencia. Creo que hay una alianza con una parte de la ciencia que es
indispensable y muy interesante, pero con otra estamos en guerra, y que esa guerra es buena, siempre y cuando la llevemos en términos civilizados, digamos, ¿no? Pero creo que es buena. ¿Están de acuerdo? No sé. Yo quisiera, yo veo, no en la última parte de su comentario, pero sí en la primera parte, Florencia intentaba disminuir la distancia, la separación entre las ciencias humanas y las ciencias naturales, recurriendo a la homología del método, y Pablo intentaba disminuir esa distancia recurriendo al borramiento de límites del objeto. Y yo voy a tomar el riesgo de compartir con ustedes algo que estoy pensando ahora, y es una defensa de la separación, pero no una defensa normativa, sino empírica. Yo creo que hay una separación entre dos tipos de universos de conocimiento, y voy a decirlo en términos muy sencillos. Hay conocimientos que progresan y conocimientos que no progresan. Los conocimientos científicos y técnicos progresan. Hoy sabemos más del universo de lo que sabían nuestros camaradas en la Grecia clásica, y dominamos más eficientemente, no más moralmente, la naturaleza de lo que lo hacían nuestros camaradas del Amazonas, de lo que lo hacen nuestros camaradas del Amazonas, de Viveiros de Castro. Pero no pintamos mejor que en el Renacimiento, no esculpimos mejor que en Atenas, no entendemos la ética mejor que en el Ámsterdam de Spinoza, no tenemos mejores respuestas políticas que las que pudo haber dado Aristóteles. Quiero decir, no estoy pretendiendo ser original, me estoy agarrando de John Gray y de alguna de sus afirmaciones, pero me parece que vienen al caso. Quiero decir, hay disciplinas que progresan y disciplinas que no progresan, y creo que eso establece una diferencia. Yo diría, para objetar un poquito más la propensión a borrar las diferencias diciendo naturaleza y humanidad tienen límites. Lo que hay en lo que llamamos ciencias naturales es la forma de no llamar también ciencias físicas. Y cuando hablamos de ciencias físicas, hablamos de otra cosa, ¿no? Porque expulsar al hombre de la naturaleza tiene dificultades que no tiene expulsar al hombre de la luz o de la energía. No digo expulsarlo, pero entenderlo de un modo que no sea el modo en el que entendemos la luz o los átomos. Es distinto que pretender entender a la mujer o al hombre de un modo distinto del que entendemos todos los otros fenómenos o procesos de la naturaleza. Pero quería básicamente decir lo anterior. Me parece que hay algo distinto. Me parece que es legítimo querer hacer una homología vía método por una cuestión de acceso a recursos, de prestigio, etcétera, pero en las humanidades no progresamos. Lo cual no quiere decir que sean inútiles. Lo que hacemos es crear un conocimiento que es contemporáneo de nosotros, y por eso es más válido para nosotros que otro conocimiento. Quiero decir, no leemos el Quijote hoy mejor de lo que se leyó en el siglo XX, en el XIX o en el XVIII. Lo leemos de un modo diferente y para nosotros más importante, más pertinente, pero no mejor. Nada de lo que hacemos discursivamente lo hacemos mejor de lo que se hizo en siglos o milenios anteriores. Lo hacemos de un modo que es más nuestro. Y esto es una diferencia. Pablo, en relación a esta diferencia así bien planteada, ¿tenés algo para decir? Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo por un lado. A ver, quiero aclarar que para mí las humanidades entendidas en el sentido clásico son indispensables. Digamos, el hecho de que yo, estaba tratando de plantear puntos, zonas de
zonas problemáticas donde se encuentran las que otrora llamamos humanidades y las ciencias. Pero, ¿por qué digo esto? Porque me parece que es algo muy, muy relevante actualmente, porque hay muchas cuestiones donde se dan precisamente estas zonas problemáticas que necesitan un trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, pero al mismo tiempo no quiero dejar de recalcar que me parece completamente, o sea, leer a los clásicos me parece que es una experiencia formativa en un sentido necesario para crear ciudadanía. Me parece que la función crítica de las humanidades es indispensable para que una sociedad se desarrolle en el sentido más amplio del término. O sea que no se opone mi reivindicación de que hay una necesidad en el presente de construir ciertos campos que rompen un poco con esas divisiones clásicas, con el hecho de que, digamos, la formación clásica me parece obviamente completamente indispensable, sobre todo en un sentido, digamos, de formación en un sentido amplio, ¿no? Y después estaba la cuestión con la cuestión del progreso estoy de acuerdo, digamos, no sé si, digamos, tampoco leer, los ejemplos que daba Alejandro, ¿no? Pero después estaba la cuestión del método, que es un embrollo eso, porque es cierto que, digamos, la discusión había empezado con, ¿qué pasa con las humanidades en un mundo dominado por la ciencia, ¿no? Y justamente una de las cuestiones que hacen a ese dominio de la ciencia es que el método científico, o los métodos, algo parecido a eso, se volvió absolutamente dominante en el campo de la investigación, de los subsidios, etc. Entonces, desde, vamos a seguir diciendo, las humanidades, estamos un poco obligados a manejarnos con esas metodologías. Y a veces es bueno, efectivamente. Yo no creo que siempre, porque el formato paper, por ejemplo, no voy a decir nada en contra del formato paper, porque iría en contra de mí mismo. Yo, digamos, escribo papers también, así que no va por ese lado, pero me parece que limitarnos exclusivamente a eso puede ir en detrimento de cierta espontaneidad, cierta libertad del pensamiento o de la creatividad que a veces otros formatos como el ensayo, la literatura, etcétera, dan más vía libre a eso. Gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, Florencia. No, quiero poner un poquitito, no en cuestión, pero Derrida diría surjatur, ¿no? Como bajo borramiento la noción de progreso, tanto para las ciencias como para las humanidades. No sé si pensarlo como progreso, pero creo que hay mayor producción de conocimiento, hay más conocimiento sobre determinados hechos históricos que a lo largo de los años se investigan y aparecen por el trabajo que ha hecho un historiador, por el desempolvamiento que hizo de un archivo, por cómo encontró y olfateó documentos y descubrió cosas que no sabíamos antes de un mismo momento histórico. Y en las otras ciencias humanas o en las otras disciplinas de las humanidades, también yo creo que hoy, no digo que haya un progreso en la lectura, digamos, de Shakespeare hoy, pero creo que sabemos más de los textos de Shakespeare, otras cosas que pluralizan ese objeto que es Shakespeare, que Shakespeare se convierte y el Quijote se transforma también, gracias a ese conocimiento que no estaba en el momento en que ellos escribieron. Entonces, no sé si llamarlo progreso, porque es una palabra con la que no me siento muy cómoda, ni siquiera en la ciencia, en algunas cosas que se suponen son progreso, en algunos contrastes entre sociedades primitivas y más desarrolladas, que no sé cuál
como decía Montaigne, no sé quiénes son más bárbaros, si los indios o nosotros, ¿no? Entonces, solamente quería decir eso, y no es para polemizar, pero quería decirlo. Muy complicado el tema. Yo creo que están metiendo el dedo en una llaga que querríamos que no se hubiera abierto nunca, pero que está abierta efectivamente, y que está abierta de un modo, en mi opinión, muy complicado y bastante peligroso. La pregunta, más bien la invitación a pensar el asunto, tiene muchas aristas y muchas dimensiones. Yo quiero, a riesgo de repetirme, concentrarme en una de ellas. A mí me parece que es fundamental que podamos desafiar la ortodoxia, cualquier ortodoxia, y que podamos romper las identidades tribales. Tenemos que tener mecanismos para desafiar la ortodoxia, y tenemos que tener mecanismos para cambiar la identidad. Y me parece que lo que ocurre con estas prácticas censoras, conservadoras, muy reaccionarias, es desactivar esas posibilidades allí donde se habían construido como dispositivos institucionalizados para hacerlo. Pienso fundamentalmente en la universidad, ¿no? Las universidades que bloquean invitados, que bloquean discursos, que bloquean textos, etcétera, me parece que están desnaturalizando una de sus funciones esenciales, que era justamente la de tomar el riesgo de decir lo incorrecto, de pensar lo incorrecto, de ser inclusive injustos con otros. Y creo que hay que, voy a usar una palabra desprestigiada, pero creo que hay que militar contra eso. Creo que hay que militar el derecho el derecho a desafiar la ortodoxia y el derecho a disentir de la tribu. Una pequeña nota al pie de lo anterior. Me parece oportuna la observación de Florencia acerca de que sabemos más de algunas cosas. Me gustaría entender bien qué significa ese sabemos más de algunas cosas en términos históricos, por ejemplo, en relación con el sabemos más de algunas cosas en términos físicos, ¿no? Quiero decir, cuando la física construye una teoría en un sistema preciso, puede predecir cualquier fenómeno que vaya a ocurrir en ese sistema, y puede estar segura de que lo que anticipa dentro de ese sistema va a ser de ese modo. Con la historia tenemos más dudas respecto de eso. No me queda claro qué quiere decir saber más en las dos dimensiones. Me parece que son saberes más diferentes, que sigue habiendo una diferencia en el tipo de más con el que hablamos del saber. Y lo otro es algo que sí me gustaría no dejar de decir, y es lo siguiente. Creo que hay una dimensión de todo lo que discutimos que tiene que ver con nuestra constitución como personas. No me importa qué es una persona, pero sabemos, es como San Agustín. Me preguntan del tiempo, no sé definirlo, pero no me lo pregunten y lo sé. Bueno, sabemos lo que queremos decir cuando hablamos de ser personas íntegras, con buenas vidas, completas, etc. Yo creo que para poder serlo necesitamos tanto el conocimiento que nos proveen las ciencias físicas y naturales como el que nos proveen las ciencias del hombre y de la naturaleza no científica. Y creo que ahí hay un hiato, que son las humanidades las que tienen que ayudar a que las ciencias físicas resuelvan. Porque las ciencias físicas se han matematizado de un modo enloquecido, y eso nos aleja del conocimiento que producen.
cualquiera de nosotros pudo leer a Konrad Lorenz y entender el comportamiento animal que nos incluye de un modo fascinante. Pudimos leer a Tinbergen, que no era un divulgador como Lorenz, compartió el Nobel con Lorenz y sus escritos son más técnicos pero perfectamente comprensibles. Ninguno de nosotros puede leer a Alan Dugatkin, que es el Lorenz contemporáneo, pero que habla con ecuaciones. Entonces tenemos un problema que yo pondría una palabra que creo que tenemos que instalar, que es el problema de la traducción. Me parece que el problema de la traducción es constitutivo de lo que estamos discutiendo y que también afecta al saber humanístico, porque la filosofía está propendiendo a convertirse en jerga. Y yo quiero leer a los filósofos, quiero leer a los científicos, quiero leer. Volvamos al arte de leer. Bueno, el arte de leer exige la traducción. Y ahí sí me parece que tenemos quizás el principal déficit en nuestro ámbito de conversación. Lorenzo, se quedaron. ¿Quieren seguir el hilo? Me parece que obviamente comparto con vos, Alejandro, la idea de que es distinto ese sabemos más en relación con la ciencia y en relación con las humanidades, pero creo que a veces eso que sabemos más por las humanidades es muy, muy importante. Por ejemplo, el descubrimiento de los campos de concentración, del holocausto judío, o sea, es radical, cambia radicalmente la perspectiva sobre el humano y sobre el mundo en el que vivimos cuando se descubre algo distinto sobre un hecho pasado que no existía. No es lo mismo que predecir, porque tal vez justamente las humanidades no estén para predecir como la ciencia puede predecir ciertos comportamientos, y en eso sí comparto completamente, pero el poner, volvemos al binarismo, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿El progreso de las humanidades o el progreso de las ciencias? ¿O qué avanza más? ¿Dónde se avanza y dónde no se avanza? Si salimos de ahí, quizás podemos tener una comprensión más articulada, pero nada más. Lo dejo a Pablo. Perdón, tenía que responder. No, por supuesto. No, igual, o sea, realmente no sé muy bien qué decir con respecto a esto. Solo que, digamos, traían la cuestión de la cultura de la cancelación, que es algo que está muy en boga, que nada, o sea, a mí la verdad que me parece algo, digamos, propio de las redes sociales, más que de alguien que se dedica a las humanidades, no puede efectivamente tomar en serio algo como la cultura de la cancelación, me parece. O sea, digo, con este criterio Aristóteles estaría canceladísimo, ¿no? Por esclavista, por ejemplo. Parece que es algo que no tiene ningún sentido. Bueno, ahora se supone que cancelaron a Foucault, ¿no? Que después, bueno, salió una nota de un diario tunecino donde efectivamente contradecían el testimonio de este hombre, Guy, no me acuerdo cuánto, que decía que había presenciado un episodio de violación de menores, etc. Pero, digamos, a ver, o sea, quiero ser muy claro con esto, ¿no? Obviamente no me parece que sea un hecho trivial si efectivamente sucedió lo que dice este señor, ¿no? Pero de ahí a pensar, no tenemos que leer la obra de Foucault porque esto, digamos, hay una distancia inconmensurable. Y, o sea, lo mismo, bueno, de hecho en la entrevista con Gumbrecht, que ustedes, Gaby, nos habías mandado un poco como disparadora de esto, él en un momento se refería a algo que le preguntaban a Derrida sobre Heidegger, ¿no? De la obvia relación con el nazismo. Que bueno, ahí me parece un buen ejemplo de esto, ¿no? O sea, el hecho de que Heidegger haya sido incontestablemente nazi, no, sea por las razones que sean, no puede llevar a alguien que se dedica a la filosofía a no leer a Heidegger, ¿no? Es algo que cae suyo. ¿Qué más? Después, la cuestión de la especialización y la jerga, estoy completamente de acuerdo, es un problema que realmente no encuentro
cómo se puede resolver en este momento, porque todas las disciplinas llegaron a un nivel de especialización y de compartimentalización tal que manejan una terminología y una cantidad de presupuestos que una persona que está en otra disciplina es imposible que las pueda manejar. Eso genera, obviamente, el problema de, bueno, esto que decían, ¿no? La traducción. ¿Cómo hacemos para trazar puentes entre una disciplina y otra, o entre las disciplinas y la sociedad más en general, en términos de divulgación, lo que se llama divulgación? Esto es un problema que me parece que hay que también, voy a decirlo de un modo muy brutal, creo que la divulgación tiene que ser una especie de disciplina también, ¿no? Es algo en lo que tenemos que trabajar para poder compartir lo que estamos diciendo de tal modo que otra gente nos entienda. Porque si no, se llega a un nivel de aislamiento que es pernicioso. Bueno, me gustaría tomar eso que dijiste y que aparte y también lo que dijo Alejandro sobre esto de ser persona, ¿no? De ser persona en el sentido de disponer determinados conocimientos, aunque no sean profesionales, de ambos lados de la ciencia, como de las ciencias y de las humanidades, por decirlo de algún modo. Y pensaba que en algún momento, para decirlo muy, muy rápidamente y muy generalmente, si pensamos a partir del siglo XIX, uno lo puede pensar con la difusión de la escuela, la expansión de la escuela pública y más todo ese proceso que se dio en algún momento, me parece que hubo una posibilidad de que determinados conocimientos, tanto humanistas como incluso ligados a las ciencias, pero digamos, determinados conocimientos permearan en capas muy amplias de la población. Pienso en las escuelas, pero pienso también en publicaciones, de algún modo, en este momento pareciera estar produciéndose un camino inverso. Incluso si nos paramos del lado de las humanidades, hay sistemas educativos que están planteando en distintas partes del mundo quitar las humanidades de la currícula, ¿no? Entre otras cosas. Entonces me parecía interesante interrogarnos o preguntarles a ustedes cómo ven estos procesos, este retroceso desde los espacios más amplios de educación, que es lo que alguna vez nos llamamos la educación pública, que uno ya no sabe muy bien hoy qué significa eso. Este retroceso, la verdad, inicialmente yo pensé esto desde las humanidades, pero a partir de esto último que hablamos, me parece que quizás sea un retroceso del conocimiento en general. Y nada, me resultaba interesante saber los puntos de vista de ustedes. Yo me animo a ser el primero en este tema, sí. Porque sería responsable. Yo no diría que hay un retroceso en el conocimiento, pero sí creo que hay un retroceso en la relación social con el conocimiento. Creo que hemos vivido, que nosotros somos los testigos de una época que ha sido efímera en la historia de Occidente y que está tocando su fin, que es la época en la que creíamos que las sociedades podían ser sociedades tal como la Ilustración en su buena versión, no en su versión de dominio técnico, etc., tal como la buena versión de la Ilustración se había imaginado. Y creo que todos de algún modo u otro vimos destellos de eso, o los protagonizamos, o los vivimos, o los atestiguamos, o los escuchamos de primera mano. Creo que esa fue una ilusión breve. Creo que para hablar de las humanidades, la humanidad no está en ese camino, ni mucho menos. Y creo que el mundo del conocimiento está cada vez más lejos del mundo de la sociedad. Y el mundo de la técnica está cada vez más al servicio del dominio de la sociedad. Lo que está ocurriendo con lo que se conoce como las GAFA, me parece que es la prueba hiperbólica
del modo en el que la técnica se disocia de la vida cotidiana y pasa a ser el factor de control de la vida cotidiana, y el conocimiento de las personas se aleja de toda forma de autonomización respecto de esos saberes. Es decir, muy sombrío. ¿Y alguien ve alguna posibilidad de reacción a esto o alguna posibilidad de pensar una salida o atajo o algo que nos genere una mediana luz en esa perspectiva tan oscura? Si ese alguien me interpela porque yo renuncié, yo digo, no, creo que una vez más debemos intentar hacer bien aquello que sabemos que va a terminar mal, pero no por eso vamos a dejar de intentarlo. Bueno, lo que estamos haciendo esta tarde es parte de eso, pero tenemos que hacerlo como el cirujano que entra al quirófano a una cirugía de un paciente destruido en un accidente de coche. Va a hacer lo mejor que pueda sabiendo que la probabilidad de que salga bien es terriblemente baja. Sería ser humanista eso. Y algo así. Tu optimismo, Florencia, acá. Sí, yo pensaba en eso, la optimista, por favor. No, yo estaba pensando en eso y es como que soy como una caricatura de... No, pero yo pensaba que justamente esta situación estamos hoy discutiendo esto, ¿no? O sea, y nosotros los humanistas estamos todo el tiempo como reflexionando sobre lo que hacemos, si lo que hacemos sirve para algo, no sirve, mientras que quizás la técnica no está reflexionando si sirve o no sirve, simplemente es que funcione, porque que funcione no quiere decir que sirva, ¿no? No son lo mismo. Entonces, yo creo que hay algo hay algo bueno en esta situación de crisis de las humanidades y del conocimiento que está también en escena, está puesto en escena y obscenamente la discusión sobre qué puede ser una sociedad sin eso, ¿no? ¿A dónde, pensando de nuevo en el libro que mencionó Alejandro, Sin fines de lucro, de Martha Nussbaum, ¿vamos a tener ciudadanos? ¿Va a haber una comunidad? ¿Existe una comunidad sin un conocimiento y sin un saber? Entonces, creo que hay muchos... yo creo que por un lado, lo que mencionó Pablo al comienzo sobre las nuevas alianzas, esa imposibilidad ya de definir, ¿no? De decidir en algunos casos la distancia entre ciencia y humanidades, la idea de las humanidades, la idea de las humanidades que tenemos hoy, que han cuestionado su centramiento antropocéntrico y han expandido el concepto de lo que quiere decir humanidades hoy, no para pensar que es sobre la experiencia humana, sino sobre la comunidad de los vivientes. Esto fue lo que las humanidades fueron haciendo siempre, lo hicieron siempre. Cuando en 1550 el padre Las Casas y Sepúlveda se ponen a discutir si los indios son humanos o no humanos, están ampliando un concepto de humanismo, el concepto de humanismo que existía en ese momento, y lo están ampliando y lo están transformando. O sea que yo creo que es un movimiento constante de mutación y transformación, y bueno, no sé si es optimista o pero veo, no sé si voy como Alejandro, pienso oscuro, pero pienso que hay que seguir luchando y veo muchos focos de pelea en esta situación en muchos lugares, en algunos lugares a veces pequeños, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, sí, Princeton siempre defiende las humanidades porque es un college que está centrado en las humanidades, una universidad donde las humanidades son las humanidades y las artes, todo el dinero va para ahí. Stanford, por lo que cuenta Gumbrecht, la está dejando al costado, pero también hay lugares chiquititos donde se está resistiendo y se están inventando cosas. Y creo que eso es algo, no sé si es un futuro, pero
pero volvería a ser caricaturalmente optimista al marcar que tal vez tenemos que mirar mejor esos pequeños focos de resistencia. Me quedé pensando un poquito en que estoy muy de acuerdo con esto del movimiento dinámico que planteaba Florencia de las humanidades. Y por otra parte, algo que no quería dejar de decir es que me parece que la pregunta y como el enfoque de la discusión misma, en algún punto, para ser completamente sincero, creo que nos pone en un lugar, no sé si a Florencia y a Alejandro les pasa lo mismo, pero yo siento que me pone en algún punto en un lugar donde tengo que ponerme a defender a las humanidades, ¿no? Porque, bueno, nada, o sea, a ver, primero porque estoy de acuerdo con defender a las humanidades, ¿no? Y segundo porque hay una situación conflictiva que ya viene marcada desde la primera pregunta, que tiene que ver con esto de un mundo dominado por la ciencia y la tecnología. Entonces, ese marco ya es un poco que lo pone a UNE en una posición de tratar de defender la especificidad, y bueno, eso es, yo no estuve haciendo tanto eso, sino que estaba tratando de ir por el lado de la transdisciplinariedad, pero también decía que estoy completamente a favor de la educación, por lo menos en las humanidades clásicas. Y después hay cuestiones que me parece, a ver, porque se mencionó también el tema de, bueno, quitar las humanidades de la currícula. O sea, a ver, hay cuestiones como que son, ¿por qué existe la pintura rupestre, los dioses, digamos? Hay una necesidad de, como decías en la definición al principio también del arte de leer, ¿no? De dar sentido, de dar una explicación al mundo, de dar una explicación a lo que nos rodea, a nosotros mismos, etc. Tramitar experiencias de dolor, inclusive, de qué significa estar vivo. Esas cosas no las van a responder las ciencias. Uno podría decir, bueno, el arte y la religión, por ejemplo, son intentos primitivos de dar una respuesta a estas preguntas, y la ciencia la superó, y la verdad es que yo no estoy tan seguro de eso. Me parece que hay una necesidad que tenemos totalmente legítima e indisociable de nuestra condición, que tiene que ver con hacernos preguntas para las cuales no tenemos respuestas, y con tramitar esas preguntas de determinadas maneras, o sea, desde el arte, desde el pensamiento. Bueno, acá entra un poco también algo de lo que decía Gumbrecht en la entrevista, pero o para ir a la filosofía, las preguntas metafísicas clásicas que están completamente al orden del día, o sea, no sé, ¿qué es eso del origen del universo? Nos dicen, la ciencia nos dice, bueno, el Big Bang, pero ¿qué significa eso? O sea, a ver que no había tiempo y espacio antes de... ¿Cómo es eso? El espacio y el tiempo tienen un principio. ¿Qué es la vida? O sea, preguntas éticas, como decía antes, bueno, ¿cómo vivimos bien? ¿Cuál es la manera de vivir bien? O una que me parece absolutamente que, digamos, nunca que haya algún resabio de esta humanidad en transición va a dejar de existir, que es la política, porque tiene que ver con el conflicto, y de ahí toda la serie de preguntas de, bueno, de cómo vivir en comunidad, cómo organizarse en comunidad, con quiénes organizarse en comunidad, quiénes son nuestros pares, a quiénes deberíamos tener en cuenta para armar comunidad, etc. Algo que tiene que ver con la pregunta por el presente, con lo inmediato que nos rodea, que en gran medida es producto humano. O sea, nosotros ahora estamos teniendo esta charla y estamos, hay un montón de objetos técnicos de por medio que son todos producciones humanas también, con lo cual las humanidades también ahí tienen, en la filosofía de la técnica, por ejemplo, de la filosofía de la tecnología, un problema indispensable. O sea, no sé, la cuestión de la narración que en algún momento mencionaba Florencia, cómo las historias que nos contamos a nosotros mismos, qué relato hacemos de el lugar en el que estamos, de nuestro pasado, del horizonte que vemos a futuro.
que dicho sea de paso, también me parece que es una cuestión que sería interesante trabajar desde un punto de vista transdisciplinar, porque vieron esto que se llama ahora la Big History o Deep Time, como esta cuestión de la historia pensada más allá de cómo se nos pensar, bueno, la historia de nuestros estados-nación, una cuestión así muy, muy antropocentrada y bastante chiquita, de pasar de eso a una cuestión más grande, que tiene que ver con, bueno, la historia del universo, la historia del planeta Tierra y demás. Eso me parece que es una cuestión fundamental para la educación, porque implica una especie de derecho a la orientación. Yo creo que, digamos, tenemos un derecho a saber más o menos dónde estamos parados en relación con los relatos más sofisticados que están disponibles en este momento, para saber dónde estamos parados espacio-temporalmente. Me parece que eso es algo completamente que debería ser un derecho. Y bueno, nada, esto para volver un poco a defender a las humanidades, que me parece que la cuestión del debate de sacarlos de la currícula es algo peligroso realmente. O sea, no sé qué tipo de ciudadano se quiere formar, pero si no quiero dar ejemplos concretos, ¿no? Pero hay determinados países donde se está diciendo, determinadas universidades donde se está diciendo, vamos a poner los subsidios acá y no en las humanidades, porque eso no son útiles, lo que sea al principio. Bueno, de acá a unas décadas no sé qué tipo de ciudadanía van a estar formando de esa manera, pero me parece que claramente no va por el buen camino. Yo no tengo mucho para decir de América Latina, pero hay una reflexión obvia, solo yo creo que América Latina tiene la obligación de producir el conocimiento vinculado consigo misma. Quiero decir, tiene el derecho de participar en la producción del conocimiento que quiera producir y que pueda producir, pero tiene la obligación de ocuparse del conocimiento que tiene que ver con América Latina, con las culturas, con las sociedades, con el pasado, con la naturaleza, con aquello que nos es propio. Y bueno, de todos modos, quiero decir esto dejando muy en claro que no me parece que de ningún modo deba haber una especie de autoritarismo latinoamericanista en el mundo académico ni en el mundo intelectual. Es decir, me parece que es fundamental que haya investigadores en todos los campos pensando en lo que quieran pensar y en lo que puedan pensar, pero también creo que es imprescindible que se genere las vocaciones. Está aquí Horacio Tarcus, Talía Munilla, está Eduardo Zimmerman, gente que las vocaciones que gente como ellos fomenta para que más jóvenes de todo tipo se dediquen a investigar temas que si no otros no van a investigar y que nos importan mucho para conocernos, para entendernos, etc. No tengo mucho más para decir al respecto. Lo que no puedo saber es si lo estamos haciendo bien o no, pero mi impresión es que lo estamos haciendo razonablemente bien, que las universidades en América Latina generan mucho conocimiento sobre América Latina y de muy buena calidad, en historia, en geografía, en literatura, en artes. Yo puedo decir algo, agregar algo sobre esto, y que es algo que en realidad lo leí en un artículo muy interesante de Pablo Yarzún, donde él menciona a la característica de las humanidades en América Latina es
haber utilizado sobre todo y desarrollado muy ampliamente el ensayo como una forma justamente que está no necesariamente entre la divulgación y la ciencia, pero como otra forma de exponer ideas que ha sido muy importante y que ese es un tipo de el tipo de conocimiento que se ha producido sobre América Latina, y no solamente sobre América Latina, ¿no? Porque pienso en algunos ensayos latinoamericanos muy importantes que no fueron ensayos de interpretación nacional, que fueron ensayos sobre, no sé, la pobreza, las ciudades, no necesariamente latinoamericanas, ¿no? Eso por un lado, pero lo que sobre todo Pablo, de lo que hablaba Pablo Yarzún ahí, es también de que ese uso de las humanidades latinoamericanas por el ensayo estaba relacionado justamente a que las humanidades en América Latina, por la falta de recursos, tenían que salir un poco de la academia, estaban entre la academia y siempre una fuera de la academia, que eso es muy particular realmente. Eso es, si hay una característica de las humanidades en América Latina, es que no están del todo adentro, ni tampoco del todo afuera, como los humanistas de Estados Unidos, ¿no? Ciertos humanistas europeos, sobre todo alemanes, y esa es una característica que yo creo que, o sea, es mala, para nuestra subsistencia económica, pero es buena para la de los humanistas, no de las humanidades, ¿no? Pero es buena porque justamente pone a las humanidades en el lugar que tienen que estar, que es al lado de esas otras experiencias y cerca de esas otras experiencias artísticas, científicas, políticas, lo que fuere, y creo que hay algo, un plus no sé si es un plus, si es un más, ¿no? Pero una diferencia en las humanidades en América Latina por esa colocación entre adentro y afuera, y una vocación, además, incluso, digo, y con muchas diferencias, ¿no? Porque obviamente hay distintas realidades latinoamericanas y no es lo mismo, no sé, pienso lo que fueron las humanidades en algún momento en la historia universitaria del Brasil y lo que es hoy, a lo que es en Argentina o en México, la relación intelectual-Estado. Ya de eso hay miles de ensayos latinoamericanos escritos, ¿no? Que no son iguales en todos los países, pero no hablo de eso, no hablo de la ciudad letrada de Rama, sino que hablo de esa colocación por necesidad, un poco, pero donde esa colocación en el umbral, entre adentro y afuera, por necesidad, pero en el que tal vez las humanidades latinoamericanas encontraron una vocación en algún momento. Bueno, gracias Florencia, y la verdad que muchas gracias a los tres, Florencia, Pablo, Alejandro. Se nos está terminando el tema, pero fue una conversación muy, muy rica, con muchos temas, algunos más optimistas, otros no tanto, pero sí realmente muchas ideas y puntas para seguir pensando, que esa era, al fin y al cabo, la intención de este primer encuentro, que bueno, como saben, es el primero de toda una serie y todos van a estar disponibles, todos los encuentros de acá en más. Y los invitamos a acompañarnos, a seguir escuchando y a participar en esta conversación que recién empezamos. Así que agradezco una vez más a todos los panelistas, agradezco también a Diana Fernández Irusta, que hoy nos acompañó coordinando este primer encuentro, y agradezco muchísimo a todo el equipo de la Fundación Bungeborn que se interesa por este tema, las humanidades en el siglo XXI, las humanidades en una época marcada por la ciencia y la tecnología, y con quienes vamos a seguir conversando y sobre todo pensando qué cosas podemos hacer de acá en adelante. Así que muchas, muchas gracias a todos.